programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Gracias por su sintonía. Seguimos recibiendo comentarios y les agradecemos su interés y las preguntas y prometemos ir respondiéndole a medida que avancen los programas. En el día de hoy vamos a hablar primero de la noticia local. Y la noticia local de esta semana fue el simulacro de terremoto. Algo útil que se realizó el miércoles 5, que movilizó al Estado y a la empresa privada para prepararnos para salvar vidas. Esto a mucha gente le parece un relajo, pero en medio de una crisis, lo practicado funciona. Esperemos que sigamos con estas iniciativas para enfrentar cualquier fenómeno y estar mejor preparados para ellos. Ahora, el tema de hoy es un tema que está afectando la democracia alrededor de todo el mundo. Está disolviendo un concepto que por siglos hemos respetado, que se llama la verdad. Ahora está de moda el término fake news, noticias falsas, pero las noticias falsas vienen desde la antigüedad. Es más, para que sea más cercano, en 1895, un periódico norteamericano dirigido por el señor Hertz logró que Estados Unidos interviniera en la guerra con España y se quedara con Cuba. O sea que esto es un fenómeno que ha estado siempre. El único problema es que ahora con las redes su impacto ha sido brutal. Gente, como decía Humberto Eco, gente, el idiota del bar, que hablaba disparate en el bar y después se iba para su casa y no pasaba nada, ahora tiene un celular en el cual pone sus odios, sus venenos y donde encuentra otros como él. Entonces, las redes han provocado una explosión en ese sentido. Vamos en el programa de hoy a analizar esto con nuestro invitado, es profesor de la UAS, filósofo, sociólogo, ha sido decano de la Facultad de Humanidades y tiene mucha experiencia también en educación virtual, que es lo que ahora mismo es uno de los pioneros en estudiar los primeros posgrados en eso acá en el país. Y vamos a hacer una disección de por qué las fake news afectan la democracia del país. Porque la mentira se ha convertido en algo rentable. Fafa. Tú sabes que una de las cosas, yo creo, importantes en la política es la confiabilidad en la información. Como hay una masificación de los medios, hay un alto nivel tecnológico, se ha generalizado el acceso a la capacidad creativa. No es que la gente depende de lo que le den, es que la gente tiene capacidad para hacer él un medio hoy. Antes tú escuchabas los medios, ahora tú puedes intervenir, tú creas corrientes de opinión. Y esa masificación del acceso a los medios de comunicación es que ha permitido que el invento y la mentira sea un instrumento cotidiano y que hay una batalla entre saber la verdad o lo que le interesa al que comunica que aparezca como cierto. Y yo creo que sí, que ese problema merece que sea tratado y traer aquí a un especialista con el que podemos nosotros ponernos al día es una buena contribución de este programa. Señores, no dejemos que la mentira triunfe. Quédense con nosotros en el próximo bloque. Estamos aquí de nuevo ahora con nuestro invitado Francisco Acosta. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Un placer estar en este programa, ¿verdad? Hablar orientando a la ciudadanía en torno al pensamiento crítico, que es muy importante e imprescindible hoy en día. Pensamiento crítico muy necesario porque ahora saber la verdad está difícil cuando uno busca en los medios. Señores, por ejemplo, han habido antes un escándalo de la mentira, el de 1835 con la luna, de un tipo que dijo que había un telescopio gigante que él tenía y que estaba viendo gente celebrando y haciendo fiestas en la luna. Eso fue una cosa falsa, pero ahora en el día de hoy tenemos gente terraplanistas, tenemos gente que dice mentiras, gente que insulta a heroínas de la patria.
y que cuestiona todo. Wikipedia, en esta semana, uno de sus fundadores está peleando porque quiere que se le dé el mismo valor a noticias falsas que apoyan a Israel contra la verdad que dicen las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? El pensamiento contemporáneo o la realidad actual que nos ha tocado vivir está matizada por tres conceptos que son sumamente importantes discutirlo. Uno de ellos es el concepto de posmodernidad, el concepto de posverdad y el fake news, los fake news. Estos tres conceptos, que son parte de una jerga que se ha tratado de incluir en un discurso neoliberal de pretensión para desvirtuar la realidad, haciendo aparentar a través de un discurso una realidad que riñe con lo que son los hechos, pues nos vemos precisados a decir que real y efectivamente estos conceptos, en términos de su vínculo con la realidad, son muy antiguos. Desde que la sociedad misma surgió, y eso lo vamos a ver desde el punto de vista de dos enfoques, un enfoque de carácter teológico, del creacionismo, o de carácter científico, el evolucionismo, nos vamos a dar cuenta que la mentira como construcción o explicación de la realidad va a estar ahí siempre presente. La primera manera de interpretar el mundo fueron a través de los mitos, ese sistema de creencia basada en imaginario para convencer a los demás de que el mundo era de esa manera. Y ya luego, con el salto del mito al logos, en materia filosófica, se trata de construir esa verdad de otra manera, de una manera racional, a través de un pensamiento crítico. Y allí nos vamos a encontrar que ya los griegos sabían diferenciar lo que era la doxa de la episteme. Entendiendo la doxa, la capacidad de opinar sobre los fenómenos, sobre la realidad, sobre la realidad del ser humano. Y que lo está consagrado hoy en día en los derechos humanos, de que todos tenemos derecho a la opinión. Entonces, eso es otra cosa. Pero también tenemos la doxa, que es esa construcción basada en la objetividad, del caso de la ciencia, por ejemplo, el caso de la filosofía, que están basadas en un pensamiento racional y crítico. Sin embargo, nos damos cuenta que históricamente esta dicotomía, verdad-falsedad, pues se ha entronado y ha ganado espacio de manera sistemática en la sociedad actual. No, es terrible. Yo creo que uno de los fenómenos que ha sido poco estudiado es el impacto que la política norteamericana ha tenido sobre la verdad. Porque el actual presidente de Estados Unidos, durante años, en su anterior periodo, estuvo atacando que se censuraran sus escritos cuando llamaba a la violencia, que se censuraran los escritos de personas por racismo, que se censuraran escritos que ideológicamente él sentía que eran válidos de expresar, aunque los medios, estamos hablando de Twitter, que se llamaban en esa época, decían que no. Y eso fue tema de campaña. Y ahora, señores, tenemos entonces que prácticamente Twitter o X no tiene ningún filtro. Entonces tú puedes decir lo que quieras. YouTube, todos los días, yo tengo una pena con las personas mayores de edad que son más factibles, que no conocen inteligencia artificial, del miedo de todos los fraudes que todos los días usted ve en YouTube. Desde el ventiladorcito que se convierte en aire acondicionado hasta que te van a poder invertir si tú tienes más de 50 años y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Es algo terrible, pero ¿cómo afecta eso a la democracia? Bien, ver el problema de la construcción de la que no es lo mismo la mentira que la falsedad, porque la falsedad es lo opuesto a lo verdadero y es una dicotomía que está dentro de los principios lógicos ya establecidos por Aristóteles hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de falsedad, cuando hablamos de lo falso, contrario a lo verdadero, es para negar en contraposición una cosa con la otra. Pero a diferencia de la falsedad, la mentira, que es lo que hay que ver en el fake news, es esa intencionalidad que hay en reconstruir la realidad desde una perspectiva engañosa, con el objetivo de lograr un fin que es afectar a la gran mayoría de la población. Entonces, si vemos esa situación, nos damos cuenta entonces de que hay una intencionalidad
de crear una ideología como un mecanismo de control, ideología como falsa conciencia, para poder lograr los objetivos en términos políticos, en términos comerciales. En términos comerciales vamos a tener entonces lo que es la publicidad engañosa, que usted hizo referencia hace un ratito, que es ese esfuerzo que estamos haciendo de vender cualidades de los productos que realmente no la tienen, con una manera de impactar en el mercado y mejorar y dirigir el consumo hacia precisamente esa población, a expensas del daño que eso pudiese causar. Eso tiene unas implicaciones éticas, que es lo que yo pienso que debería recuperarse en la reflexión de hoy. Tú sabes que hay un problema en eso. Una cuestión, cuando tú analizas el hecho, son los componentes de la misma y las motivaciones reales de él. Pero en la medida que se ha masificado el acceso a la comunicación, en la medida que se ha permitido que cualquiera con uno de los medios pueda incidir, crear una opinión, desarrollar una apreciación sobre eso, en esa medida lo que predomina entonces no es la verdad ni el reporte objetivo, sino el interés de quien envía el mensaje. Hay una confusión natural y la gente está acostumbrada a vivir en esa bifurcación. Antes, lo falso, como tú dices, era una versión alterada de una cuestión real. No era la mentira, era una imagen de relevar o de sustituir o de incapacidad. Hoy, la mentira es un instrumento de uso en los medios del mundo, porque tú puedes condicionar en la gente una determinada percepción o una información que no corresponde y defenderla como una cuestión auténtica. Esa prostitución que hay en la comunicación de hoy es en el fondo lo que queremos tratar contigo. Y para eso antes también queremos plantear el problema de cómo los gobiernos también tienen interés en ver cómo controlan esto. Y para eso yo quisiera pedir el audio del profesor Santiago Galur Santorum, profesor que está trabajando en INTEC, con un doctorado en Ciencias Sociales, y que dejó un par de audios para el de nosotros compartir en el día de hoy. Gracias por invitarme a participar, a comentar y explicar un poco sobre este tan interesante tema de las fake news. Vamos a proporcionar una serie de informaciones de forma general que podrían quizás aclarar toda la polémica que hay en torno al concepto, de dónde viene esa polémica y cuáles son los elementos que destacan hoy en día como responsables de la misma, ¿no? Primero, decir que el término fake news, a pesar de que es relativamente moderno, ha existido desde siempre asociado a las propias noticias, ¿no? Cuando se genera, por decirlo así, las gacetas, los primeros medios de comunicación masivo de la historia, desde el punto de vista escrito, empieza una responsabilidad, que es la responsabilidad de quién puede comunicar qué, cómo, de manera masiva. Entonces ahí esa responsabilidad se la atribuye en primer momento a empresas que eran las interesadas en tener esa información relativamente controlada, qué se difunde, cómo se difunde, a quién se quiere contactar para qué, normalmente conseguir un impacto al final económico. Y los gobiernos, cuando se generan los estados modernos, empiezan a asumir ese proceso de tentar los medios de comunicación, ¿no? Tratan de controlar de alguna manera porque el mensaje masivo tiene pues una serie de posibilidades, pero también hay una serie de peligros, ¿no? Que la comunicación masiva tiene desde siempre asociada, como es el hecho de que el mensaje puede descontextualizarse o que incluso el público al que se difunde ese mensaje puede actuar de una forma u otra. Ese es un problema de cómo actúa el público, pero además, ¿cuál es la intención? Y ahí es que queremos venir a entrar más en materia, porque hay una diferencia entre desinformación y malinformación, ¿verdad? Por ahí para empezar. Pero ahora mismo
estamos en un proceso de una sociedad de la desinformación. ¿Cómo usted ve cómo la verdad puede prevalecer cuando tenemos esta situación? ¿Cuál? Bueno, el problema está en determinar qué es la verdad, porque se habla precisamente de mecanismos de control para decidir quién tiene la verdad y quién está hablando la mentira. Entonces ese es otro elemento que entra en esta reflexión. ¿Quién va a determinar que una noticia es falsa o verdadera? Anteriormente, en los medios de comunicación, y a eso se refería a la famosa prensa amarilla, que era esa necesidad de manipulación de la noticia que tenían algunas instancias reguladoras de qué era lo que se debería publicar. Pero, ¿qué ocurre? Que se ha roto ese mecanismo de control y ya ahora la verdad o la posibilidad de mentir se ha democratizado, entre comillas. Ya todo el mundo, con el problema de las redes, tiene acceso a construir relatos para engañar. Entonces eso crea una gran dificultad desde el punto de vista de las democracias. Vemos entonces de qué forma la autoridad creada para el control social se diluye y eso crea una especie de caos. Pero peor aún es con el asunto del uso de la inteligencia artificial, en donde un algoritmo puede de manera aleatoria reproducir una noticia, tantas veces popularizar una noticia de manera aleatoria, lo cual tiene implicaciones que podría tener un impacto hasta la provocación de una guerra mundial. Imagínense ustedes que en un mundo controlado por la inteligencia artificial se cuele un algoritmo en donde diga que hay un impacto de una guerra entre las potencias que manejan la energía nuclear. ¿Qué va a pasar en ese contexto? ¿Puede realmente desembocar en una guerra mundial de manera... Ese es un peligro real que trae con la tecnología. No, es un peligro real. Señores, no quiero asustarles, pero la gente que está denunciando el control no ético de la IA, de la inteligencia artificial, ha dicho que en varios simulacros la IA, cuando se le dice que se le va a desconectar, ha tratado de varios medios, ha mentido y ha hecho cosas para tratar de no ser desconectada. Eso debería de ponernos nosotros todos en alerta del riesgo tan grande en lo que los humanos estamos corriendo. La película Terminator, los que lo recuerdan de los 80, les recomiendo a cualquiera que la vea y piense si eso ya no pudiera ser tanta ciencia ficción. Es algo terrible. Pero volviendo a esto de la desinformación, que el Estado ahora mismo, yo siento que estamos perdiendo la democracia. Se ha estigmatizado, ha habido una serie de gente en todos los medios y en todos los países, porque es una cosa concertada, que tienen ya una serie de temas. El inmigrante es el enemigo, quieren acabar con nuestros niños, tienen una serie de cosas, venden ese concepto y convierten el centro, lo que era antes como lo válido, o sea, el respeto a los demás, el que sé yo cuánto, lo han ido moviendo, se ha ido moviendo lo que es el centro de las sociedades. Entonces, el Estado no debería intervenir, porque es que estamos perdiendo la democracia porque cada día la socavan. Cada día socavan la democracia porque atacan los derechos de las minorías, los derechos del gobierno, todo, mienten. Bueno, es que la intervención del Estado en estos procesos es un arma de doble filo. Recordemos lo que ocurría en la democracia más perfecta, que era la democracia ateniense, los griegos, que fueron los que inventaron el concepto, cuando Atenas, mediatizada precisamente por los mitos, veía al dios, veía al sol como un dios. Ellos le llamaban el dios del fuego. Y toda la población ateniense tenía que rendirle culto a ese dios. ¿Y qué pasó cuando llega Anaxágoras a Atenas para tratar de desmitificar y decir que eso no era ningún dios, sino que era una bola de fuego del tamaño del Peloponesio? O sea, tuvo que salir más corriendo de Atenas porque el control social desde el Estado lo persiguió por estar corrompiendo precisamente la visión de la población. Entonces, cuando vemos que hay un control social desde los espacios de poder, es un arma de doble filo. Yo apelo más bien a una entidad que es la ética. También es un concepto de los griegos y que nos responsabiliza a cada uno de nosotros
precisamente en esa actitud de decir siempre la verdad. Sí, pero oye una cosa, la vida de hoy tiene una característica, donde estos temas tienen una especial significación. Yo insisto en que estamos asistiendo a un cambio importante en la estructura política del mundo. Hasta hace poco el mundo era unipolar y el jefe de ese polo era Estados Unidos, que podía usar el poder en todos los sentidos porque no tenía opositores importantes, porque podía manejar su autoridad en forma tal que autorizó o intervino en 52 países para imponer su visión. Pero Fafa, déjame decirte algo. Es tan grave la cosa en Estados Unidos que yo voy a pedir ahora mismo que nos pongan, a propósito de esto, el video de cuánto cuesta una democracia. Cuesta comprar una democracia. Pues más barato de lo que crees. Mira estas imágenes, es Vietnam, granjas industriales de bots. Un fotógrafo británico se coló dentro documentando una de las armas más poderosas de nuestra historia. Y no son armas de fuego. Paredes cubiertas de teléfonos, cientos de ellos, 24 horas fabricando tu realidad. Estados Unidos, 2016, 400.000 bots publicaron 4 millones de tweets. 1 de cada 5 mensajes políticos era completamente falso. Resultado, Trump presidente. Filipinas, 2022, una década limpiando la imagen de la dictadura de Marcos. Bots fabricando nostalgia de los buenos tiempos. Resultado, Marcos Jr., presidente. Reino Unido, Brexit, última semana de campaña. Explosión artificial de tráfico pro salida. ¿Casualidad? No. Coordinación industrial. Resultado, adiós Europa. El precio de todo esto, 12 céntimos por cada 1000 interacciones falsas. Por, unos pocos euros, por un puñado de euros puedes cambiar la tendencia mundial. Pero esto solamente es lo que sabemos. Cambridge Analytica, 87 millones de perfiles robados, datos convertidos en armas psicológicas, mensajes personalizados para cada miedo, para cada esperanza. En España también vemos cómo sube la actividad de bots cuando se acercan las elecciones. Lo mismo en Alemania, Francia, Italia. Mismo patrón, mismos actores. Cada elección europea, el mismo circo digital. Y no es una teoría conspiratoria, es un negocio con tarifas públicas, con paneles de control, con resultados medibles. Las fotos del proyecto Beggars Honey te lo demuestran. No es ciencia ficción, es una infraestructura industrial. Mercantilizan tu atención, subvierten elecciones al por mayor, mientras tú crees que hay una conversación real. Los bots ya generaron todo el ruido. La democracia se ha convertido en una subasta. Y el problema es que ni siquiera nos hemos enterado. Señores, con eso pasamos al próximo bloque y continuaremos discutiendo sobre qué está pasando en estos tiempos con la verdad. Señores y señoras, estamos en el 2025 y ahora mismo, mañana, ustedes pudieran encontrarse al profesor Francisco bailando con una mujer desnuda, bebiendo alcohol en un sitio público. Y usted dirá, concho, el profesor, ¿cómo va a ser? Pero puede ser lo que llaman un deep fake, una falsedad fuerte creada por la inteligencia artificial. ¿Qué nos depara el mundo con un asunto tan poderoso como el tú ver con tus propios ojos algo que no ha ocurrido? Es que ese no sería el problema realmente. Porque el rumor siempre ha existido. Antes de la tecnología, antes de la inteligencia artificial, ya existía el rumor. Yo recuerdo que aparecía una persona con grafiti en la calle, creando una falsa percepción de la moral de quizá el hombre más serio de esa población. Y eso se entronaba en la mente de las personas y terminaban pues afectando la moral de las personas. ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahora? Es la potencialidad que se le ha dado a través de la inteligencia artificial a esas mentiras, a esa manera de controlar, y que esa manera de control ya no se haga de una forma artesanal, sino que incida a nivel global en la población. O sea, ahí es donde está realmente el peligro. Y la utilización de esa dinámica, no tan solo para desprestigiar, para eliminar reputaciones bien ganadas, sino también con un mecanismo de control desde el punto de vista político.
Ahí hemos visto que hay países que tienen un gran poder en el manejo de la información. Rusia, por ejemplo, tiene grandes seguidores aquí en República Dominicana en todos los campos, en la derecha dominicana, en la izquierda dominicana, inclusive que tiene un discurso que para muchos especialistas ha sido el que ha reproducido la derecha a nivel internacional, que son los valores de defender la familia, estamos en contra del homosexualismo, hay ya una serie de cosas, y en el 2016 hubo una gran demanda de que Rusia estaba interviniendo en las elecciones de ese país. O sea que hay países que tratan de convencer. Está lo que se llama la Hasbara israelí, que es la propaganda del gobierno de Israel para negar un genocidio que vemos en la televisión. Señores, ¿cómo podemos explicar que hemos llegado a un punto que por 2 años estamos viendo algo que pasa y por otro lado la prensa corporativa nos está diciendo otra cosa? ¿Cómo entonces el ciudadano llega? Es que hay un problema en la política de hoy. El hecho de la multiplicación de la fuente y la procedencia de la comunicación le ha agregado un arma que antes no tenían los poderes. Durante la Guerra Fría, tú tenías un pretexto. Estados Unidos quería evitar que el comunismo se expandiera. Pasó la Guerra Fría y ahora estamos en un ambiente donde lo que predomina es la competencia, porque hay un grupo emergente que surge y lo que está planteando no es la confrontación militar, es la expansión. Y eso impone entonces un cambio brutal en la propia política de Estados Unidos, que antes manejaba basado en su poder todo. Hoy, teniendo competencia, no tiene la libertad de comportarse como ayer, pero inventa. ¿Tú te imaginas lo que es Estados Unidos poniéndole un protocolo de impuesto a todos los países del mundo en función de si están cerca de ellos o si se oponen? En usar su propia autoridad y querer justificarla además. Y la propaganda es un instrumento favorable para eso. Entonces la lógica hoy es una cuestión muy necesaria, pero más difícil de imponer. Es decir, tú encontrar una explicación racional en los comportamientos, porque el promotor de cualquier hecho tiene todos los medios para presentar como aceptable lo que a lo mejor tú tienes que rechazar porque no puedes asumirlo. Hay ahora un espacio de inestabilidad para que la verdad predomine. Y en eso es que uno tiene que ver esta masificación de la comunicación con el hecho de que cualquier es comunicador ahora. Y en función de eso, se acabó el monopolio de la información. Y desde ese punto de vista, los medios son solo un instrumento para que cada quien lo use a su conveniencia. Pero ahí está el problema. ¿Es bueno o es malo? Porque también la manipulación o lo que sería el control de la verdad es también tan peligroso como esa democratización. Porque tener que una sola persona sea el que decida lo que es verdad o es mentira es tan peligroso como si cada uno dice su verdad. Que la verdad sea relativa. Eso, vamos a pasar ahora, voy a solicitar el segundo corte del doctor Galor Santorum de la Universidad INTEC para que nos traiga otro comentario sobre los fake news. El primero de los motivos sería el hecho de que hoy en día cualquiera con un celular, con una cámara, con conexión a internet, puede difundir su mensaje hasta millones de personas y conseguir una reacción. A veces esa reacción puede ser positiva, pero en otras ocasiones puede ser negativa. Entonces eso requiere, y ha sido planteado desde hace unos años como algo alarmante, ¿no? Requiere cierto control. El control, ¿quién lo asume o quién lo debe asumir? Bueno, en principio, obviamente el Estado, cuando son temas que tienen que ver con intereses públicos, por ejemplo, la salud, la seguridad de un Estado, las propias fronteras y demás. Ahí el control lo asume el Estado. Al final, recordemos que dentro de las sociedades democráticas hay un contrato social donde el Estado detenta los medios de violencia, por decirlo así, pero asociados a las leyes.
O sea, no es de forma gratuita, sino asociados a las leyes. Entonces siempre estamos dentro del marco legal de cada país, de cada estado. Y eso es muy importante tenerlo claro. El Estado como regulador está fallando. El Estado como regulador está fallando porque no puede ser que hemos dejado que el discurso trujillista sea lo que permee todas las redes. O sea, se ha ido, lo que Balaguer ayudó a mantener, se ha expandido. Señor, prácticamente ya Trujillo lo han convertido en un héroe de la patria. Una persona que para obtener el negocio de un empresario, lo primero que hacía, como decía ayer la directora del Museo de la Resistencia, era que mataba un capataz. Mataba un capataz de la compañía. ¿Tú no me quieres vender? ¡Pah! Ese era el mensaje. No te mataba un familiar, te mataba el capataz. Pero ya tú sabes, entonces tenías que venderle. Y a ese señor, ese sátrapa, lo han convertido toda esta gente en un héroe. Hay una mujer que vive cada año diciendo que las Mirabal no hicieron nada y que su sacrificio no fue nada. Pero ¿qué pasa? Está monetizado el que la gente te vea. Entonces, imagínate cómo podemos promover la verdad cuando a ti tú ganas por decir mentiras si tienes una gran audiencia. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo llegamos al pensamiento crítico? ¿Cómo podemos? Habría que enseñar entonces a identificar la verdad. Ahí entra en la educación. La educación pienso que debe ser un factor sumamente importante en este mecanismo de divulgación de la verdad. Por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando Cristóbal Colón llegó a esta parte del mundo, en todas las escuelas lo que se enseñaba era que se descubrió América, cuando todos nosotros sabemos que fue una conquista de América que hubo en ese momento. Sin embargo, la noticia que se llegó a Europa y que se difundió luego, posteriormente, hasta el día de hoy, en todas las escuelas, fue que se produjo un descubrimiento. Eso es una especie de fake news también. Era una noticia falsa. Lo que pasa es que en ese momento era a través de la educación. Pero la educación hoy en día sigue siendo todavía un elemento para contradecir lo que sería esta divulgación desproporcional de la noticia falsa. Ahora mira, ya que hablas de educación, hay una aceptación de una tendencia extraordinaria creciente de la tecnificación del mundo de hoy. Y eso hace que cuando tú pones los ojos en la actualidad, te das cuenta, yo insisto, que los maestros se formaron en un nivel de desarrollo anterior, que para que ellos puedan cumplir con la formación para los jóvenes de hoy, hay que adecuarlo a ellos. Y el hecho de tener que producir una reforma y adecuación del maestro para que él proyecte el tipo de resultado en los estudiantes que impone el desarrollo tecnológico es una batalla, porque el maestro lo que está defendiendo es su cargo. Tú lo sientes aquí reclamando una atención legítima, pero hay un déficit. El país no puede ignorar que para formar las generaciones que respondan al desafío tecnológico creciente de este mundo de hoy, tiene que producir una matriz, un cambio donde se forman la gente que es en las escuelas. Entonces aquí hay un reclamo por una necesaria reforma de la educación. Y la hay para la reforma de la salud. No podemos simplemente reproduciendo el pasado ignorar que este es otro mundo. Y ahí es que tiene que ver el medio de la comunicación para tú justificar tu posición basada en la herencia o tu reclamo del cambio basado en la necesidad de la modernización. Ahora, el debate político más importante está expresado precisamente a través de los medios, porque tienes que crear corriente y eso te lleva a incorporar sectores, que es la única solución práctica visible, para que reclamen lo suyo. Nosotros tenemos que agitar para que los maestros sepan que no pueden seguir. Ellos no lo entienden. Tenemos que crear una corriente de que toda la cultura le imponga al gobierno, que hay que hacer un cambio en la educación, porque mientras tanto está la herencia de ayer y en el fondo los intereses de hoy. Pero la modernización es ahora
una exigencia como nunca fue. Y en ese proceso de que el cambio es una necesidad general, es donde uno tiene que ver lo que significa que la comunicación pueda condicionar de acuerdo al emisor la realidad y pasar por encima del cambio. Nosotros necesitamos un retorno en la comunicación al desafío que impone la vida, de que estamos inevitablemente en una sociedad del cambio y donde el pasado no puede ser una norma, ni en política ni en tecnología. Claro, porque el acceso a la información hoy en día está en las redes, entonces no podemos satanizar a las redes. Hay que incorporar las redes al sistema de educación. Entonces, ¿de qué se trata? Es de educar para que el uso de las redes se haga con responsabilidad y con sentido social. Pero es que el problema es ese, que no lo estamos logrando como sociedad. Estamos logrando sociedades que se están perdiendo muchísimos valores. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, la prensa norteamericana, durante ya muchos años, no le hace un cuestionamiento. ¿Cómo tú puedes creer algo cuando alguien dice una mentira y la prensa lo acepta sin ningún tipo de miramientos? Yo agradezco, señores, la democracia dominicana, pese a todo, es ahora mismo 50 veces más democrática que la democracia norteamericana. Es que la tecnología debe utilizarse para fortalecer los procesos democráticos y es una gran oportunidad que se le ha brindado a la humanidad para democratizar realmente la sociedad. Sin embargo, porque reclamar que sea el Estado que intervenga en estos procesos de control, yo pienso que eso es quitarle la posibilidad de un poder real que tiene la población, que es accesar a la información. Entonces ahí vemos que en esa dicotomía yo prefiero el riesgo que se corra o el mal uso de la tecnología y no la legitimidad desde el punto de vista del poder estatal. Y no, porque hay una concentración, igual se va a seguir diciendo la mentira, pero desde un punto de vista focalizado. Pero entonces, lo que se trata es de que, por ejemplo, recientemente hubo un maremoto por los medios de comunicación. Se informó, toda la población salió a la calle, pero yo me quedé tranquilo en mi casa porque yo tengo una conciencia de lo que significa un maremoto. No es como un ciclón. Entonces, si la población tuviese esa conciencia de esos procesos de naturaleza, creo que no se crearía una especie de permeabilización frente a lo que son esas noticias falsas. Pero digamos que el gobierno no interviene. Pero no deberíamos tener una serie de reglas al hablar, en el sentido de, por ejemplo, promoción de mensajes de odio, promoción de mensajes que inciten a la violencia, promoción de mensajes que inciten a contra la mujer. No debería de haber que esos tipos de mensajes fueran excluidos del ruedo de las discusiones. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Entre nosotros tres no es necesaria una ley para decir eso que usted hace. Porque nosotros tenemos una formación de carácter educativa que no necesitamos del Estado para que nos controle a nosotros. Es decir, y así hay muchas personas en la sociedad que no necesitan de un control exterior, y ahí yo entro en una ética kantiana, en la ética, digamos, que emana de sí mismo, una ética inmanente. Es desarrollar que cada uno tenga el control de lo que debe decir, lo que debe decir en función del impacto que tenga en los demás. Ahora, yo quiero ofrecer esta propuesta como referencia sintética de esta discusión. Mientras más crecen los medios, más diversidad de opiniones y de intereses se expresan. Y eso es bueno, eso es bueno. Es bueno, esa es la democracia. Pero es un obstáculo. No es posible hoy pasar por alto que la confrontación entre esa diversidad de sectores permiten logros objetivos. Hoy día hay base, por la transparencia que se impone, de que nos pongamos de acuerdo, de que haya posibilidad de que los intereses puedan converger para hacer cosas. Yo lo pongo como ejemplo. En este país, el gobierno ofreció un paquete de cambios, no ha podido hacerlo, pero el país necesita una reforma de la educación, una de la salud, una de la justicia, una de la corrupción.
Y yo creo que nadie puede, ni en la oposición ni en el gobierno, ignorar que hay que hacer un esfuerzo porque eso se consiga. Entonces estamos hablando de que a pesar de la anarquía que se crea con la Constitución, se está abriendo un espacio donde hay que reconocer que la concertación democrática es el camino más efectivo para que nos pongamos de acuerdo en los cambios que hay que hacer. Pero es un problema hablar de concertación democrática cuando hay una política dirigida a promover como válidos conceptos errados. Por ejemplo, vuelvo y lo pongo de ejemplo, la figura de Trujillo. Aquí no hay 1023 opinadores grandes de todo el país alabando a Trujillo. ¿Y el Estado Dominicano qué tiene? El Estado Dominicano da una clase sobre Trujillo en las escuelas, está en el pensum de los colegios, pero tú lo viste eso una vez. Tú lo viste en cuarto grado, en quinto, en sexto, pero ahora estamos hablando que mientras a ti te enseñaron una cosa, todos los días. Pero, Señores, todos los días pero yo te felicitando a imagino Trujillo. que convoquen a los diversos sectores políticos y sociales para que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en la orientación de una educación que todo el mundo sabe que es necesaria. Yo creo que el único camino para la superación de la herencia es precisamente la tendencia de la concertación democrática. Yo vendo como una necesidad que el gobierno tiene, lo hizo con Haití, llamó a los funcionarios principales de la oposición para que firmaran una carta y tuvo éxito. Pero ese camino el gobierno puede hacerlo con todas las otras cosas. Para la verdad. Es que hay un problema para la verdad. Usted mencionó algo importante y es la clase de historia en las escuelas, pero se da 1 hora de clase de historia a la semana. Pero en los medios de comunicación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 24 horas estimulando la diversión. Estimulando precisamente la no responsabilidad frente a los procesos históricos. Entonces ahí vamos a ver cómo la posmodernidad es en un contexto en donde se ha encargado de divulgar una ideología a través de los medios de comunicación, en donde ha eliminado el concepto de sociedad por el concepto de mercado. Pero no nos ve a nosotros como una sociedad, como un conjunto de seres humanos, sino de recursos humanos incorporados a una sociedad. Pero mientras más crece la posibilidad de la diversidad de opinión, más importante se vuelve el hecho de que hay que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas en la solución de los problemas. Porque en el espacio del debate lo que existe es la atomización. Hay que tratar de entendernos para que resolvamos los problemas. Bueno, por lo menos hay que tratar de crear un marco regulatorio, yo entiendo, porque con educación, si vamos a esperar a las próximas generaciones que se eduquen, mientras tanto vamos a perder la actualidad. ¿Perder el tiempo? No, vamos a perder la actualidad. Entonces tenemos que crear un marco, ponernos de acuerdo en un marco regulatorio de qué se puede y no se puede decir. Porque tú no puedes estar incitando a matar gente en las redes. La gran pregunta es quién le va a poner el cascabel al gato, porque pero esa obligación es del Estado. El Estado tiene que ser el promotor de incorporar a todos los sectores en la discusión colectiva. Yo insisto, la experiencia de Haití abrió un camino en este país de que el gobierno puede, así como logró la firma de todos los opositores para hacer valer en el mundo el reclamo de más atención a Haití, eso mismo puede hacerlo con los temas pendientes. No ha podido hacer el gobierno la reforma educativa que prometió, ni la de la salud, ni de la justicia. Pero puede, si sigue el camino de Haití, convocando a la gente, abordar entonces el problema. A mí lo que me gusta mucho del gobierno es que veo la preocupación en el gobierno, en el Indotel, de Guido Gómez Mazara sobre este tema. Él yo creo que es el funcionario que está poniendo sobre el tapete el riesgo que significa para nuestra democracia que the fake news siga convirtiéndose en el medio que alimente a nuestra juventud, a nuestras personas mayores y que nos convierta en servidores de una ideología obscena, brutal y despiadada con la Pero sociedad. Guido está encabezando una política para tratar de lograr una interpretación y un manejo adecuado de los medios de información. No en permitir que en nombre de la liberalidad la gente tenga ese acceso a la mentira con la que hoy es una vergüenza. Hay que entenderse. Rafael Santos con Infotet está repartiendo, igual que Guido, miles de becas para formar a la gente joven en las exigencias del presente.
Ahí entra la educación, es lo que Y ahí estamos es que hablando. parte Ahí entra el la factor educación. Eso forma parte del problema educativo para desarrollar un pensamiento crítico, que es lo que necesitamos para defendernos contra la fake news. Señores, con esto le damos las gracias a Francisco, que nos ha acompañado en el día de hoy, el decano Francisco Acosta, y esperamos que el tema que escuchen ustedes hoy lo vean como la verdad. Hasta el próximo programa.